Bienvenidas y bienvenidos a Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre lo que ocurre a nivel nacional, sobre lo que se juega a nivel estatal y local y sobre todo, como hoy, cuestiones de derecho. Porque cuando no todo está dicho, es que hay duda razonable. Comenzamos. Para iniciar, hablemos sobre la reforma laboral de 2019. A inicios del sexenio de López Obrador, se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una de las condiciones que ponía Estados Unidos es que tenían que darse mejores condiciones laborales y sindicales en México para que pudiera haber verdadera competencia en las naciones del Tratado de Libre Comercio. Juan, ¿cuáles son las principales reformas o novedades que tuvo esa reforma en 2019? Bueno, vamos a iniciar un poco por las causas que llevaron a la reforma, que si bien ya mencionaste el Tratado de Libre Comercio, también tenemos otra que va más dirigida a la costumbre, lo que se tenía acostumbrado a hacer, porque antes lo común era llegar y interponer demanda, y justo con la demanda se te preguntaba si querías conciliar o no en las juntas de conciliación, pero esto a grandes rasgos se hacía indiscriminadamente. O sea, la Junta recibía muchísimas demandas todos los días, lo que llegaba a ser que para mediados del año ya podrían tener un expediente 1,200 en una de las juntas, porque eran varias juntas. Lo cual en primer plano lo que hacía era sofocar el sistema que se suponía tenía que ser eficiente. Y después tienes a personas que por costumbre sí, podría decirse que una costumbre de los abogados era no conciliar y pasar directo al proceso de demanda, pues realmente lo que buscaba o como estaba formado, que era, no nos centremos en que todas las demandas se vayan a discutirlas, sino porque no hacemos un proceso conciliatorio. Pero si el proceso conciliatorio simplemente lo dejas de lado, pues no tiene sentido. ¿Qué está pasando actualmente? Y ahorita vamos a hablar de eso. Una de las principales diferencias, me preguntaste de las diferencias, es que ya pasó de ser juntas a centros. Porque antes las juntas, un problema mayoritario que tenían es que las personas que la conformaban no tenían que ser abogados. O sea que podrían ser cualquier otra persona, inclusive afines a patrones. Y el único que tenía la obligación, entre comillas, de ser abogado era el presidente de la mesa. Antes también las pruebas no se adjuntaban desde el inicio, lo que significa que se tenía que hacer un momento justo para la entrega de estas mismas, lo cual era atrasar más el proceso y que lo que les acabo de decir, que se podría decir que estaban a modo. Ahora se reestructura y se crean centros de conciliación, tribunales laborales y tribunales federales. Son de las principales diferencias, ¿no? De las principales diferencias, sí. Y a nivel derecho colectivo, porque eso hablando de los centros y que pasaron, las juntas que pasaron a centros, a nivel colectivo, pues lo principal radica en la libertad sindical, que ahora cualquier persona puede decidir en qué sindicato estar y que se supone, entre comillas también, y eso me gustaría tratarlo en el tema de la conclusión, es que ahora se supone que tienen que existir procesos democráticos para la decisión de mesas directivas en los sindicatos, que sí, pueden existir. El tema es cómo se realizan estos procesos o si realmente son democráticos. Yo creo que ya los vamos Hablando a poder de discutir. Sindicatos, Brandon, con la regulación laboral del pasado, vimos líderes sindicales históricos, figuras emblemáticas en nuestro país, que tenían años en el cargo. Por ejemplo, un Fidel Velázquez que duró décadas siendo líder de la CTM. La quina en el sindicato petrolero. Con la reforma laboral, ¿es verdad o no, como dice Juan, que supuestamente hay más democracia sindical? Sí, o sea, la reforma lo que plantea es que haya más democracia y haya más libertad en el tema sindical, ¿no? Y de que el trabajador sea más libre de escoger cómo asociarse en un sindicato. La cosa ya es que esto realmente se implemente, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? De que la ley dice algo y en el papel suena hermoso, pero ya en la práctica, pues, o se hace mal o nunca se llega a hacer. En este caso, pues, todavía tenemos el conocimiento de muchísimos sindicatos que tienen líderes que han sido eternos, más allá de los sindicatos, digamos, que son por parte del Estado, de Pemex, la CFE, entre otros, o incluso
también hay sindicatos por fuera, como en el caso de minerías, en el caso de empresas de gas, en el caso de los trabajadores de la educación y otros más, que pues ahí siguen, ¿no? Pero sí, la reforma trae sus cosas muy buenas, aparte porque agiliza muchos procesos, ¿no? De conciliación. Antes duraban años. Sí sucede. Pero bueno. Son obligatorios. Trata de, ¿no? La conciliación es obligatoria bajo este algunos régimen, casos. ¿no? Sí, pero trata, ¿no? De que antes, como dice Juan, como en un mismo lugar te llegaban un montón de casos, pues iba a ser más tardado resolverlos. Y ahora no. Ahora de ahí te especifica, creo que son 45 días más o menos, para que si no hay una conciliación entre el patrón y el empleado o viceversa, pues se firme el acta de que no hubo conciliación y ahora sí se pueda demandar bien, por así decirlo, se pueden presentar todas las pruebas como se deben de presentar. Otra parte que es muy beneficiosa, aparte del sistema judicial, por así decirlo, es el reconocimiento, es que es una reforma más inclusiva. Aparte de que a las personas que hoy conocemos como trabajadores del hogar, antes se tenía como trabajadores domésticos, ¿no? Y pues que es como una denotación discriminatoria hacia ellos, pero ahora con esto de trabajadores del hogar se les da como que más derechos, más inclusión, y se les da más derechos como si fuera un trabajador normal, por así decirlo. Sí, hablando de discriminación, Juan, ¿en qué casos no es obligatoria la conciliación? Es decir, que vas directo a la demanda laboral. Me quiero ir por partes porque justamente aquí dijiste que ahora parece ser más efectivo porque ya tenemos la etapa conciliatoria. Si no pasa en 45 días, se va directo a la demanda al tribunal. Pero justamente ahí radica el problema, que la costumbre legal no ha cambiado. Entra el proceso de prejudicial y hay muchos abogados que asesoran no ceder. O sea, no ceder, esperar los 45 días para ir directo a la demanda. Si es que no se configuran las excepciones del 685 ter, que con esas puedes evitar por completo la etapa de conciliación, que es por discriminación, ya sea sexual, de género, raza o religión. O también para colocar beneficiarios y por si son las personas, si el caso versa sobre trabajadores menores de edad. Hay más causales, pueden verlo. Y a eso voy. O sea, ¿de qué sirve un proceso o una ley que en la retórica suena muy bonita? Así como que miren, si conciliamos, terminamos rápido, pero no concilias, te esperas los 45 días, pues entonces regresamos a donde estábamos antes. Lo que quieres decir es que la mala práctica es no apostarle a la conciliación. Una mejor práctica sería apostarle, como dice la ley, a la conciliación. Para que el empleado tenga más beneficios, ¿no? En ese caso. Yo creo que tal vez tenemos dos partes que pueden ser abogados que buscan cobrar y por otro, trabajadores que no buscan perder. No sé. Es decir, no quieren el ganar, no quieren el vamos a ceder un poco en las si pretensiones. Te fijas, categóricamente el problema de los mecanismos alternos siempre ha sido esa. Que los dos tienen que estar dispuestos a ceder. Y la naturaleza humana es muy rara. Nadie percibe bien ceder. Sí, es como, o sea, si voy a juicio y gano, digamos que voy a ganar tanto. Si voy a conciliación, posible es que gane mucho menos de lo que ganaría en un juicio, ¿no? Igual por la parte del patrón, o sea, si yo gano el juicio, pues no tengo que pagar nada. Pero si me voy a la conciliación, tengo que ceder una parte, ¿no? Al final de cuentas. Y como dice Juan, siempre es esa cuestión humana de no perder. Lo que permanece en la ley, Juan, además de las diferencias que ya hablamos, es que la carga sigue cayendo en el patrón. Bueno, ¿qué te parece si hablo un poquito de los términos y también hablo sobre cómo es el proceso ahora? Habla de lo que quieras. Bueno, vamos, voy a hablar primero sobre los términos. Existen diferentes términos dependiendo del caso que se va a versar. En la conciliación es siempre se busca que sea en máximo 45 días. Si no es en 45 días, se da el acta que es indispensable para proceder a tribunales. Sí. Pero los términos son los siguientes. A ver, pero vamos aclarando por partes, porque si no, la gente no lo va a entender. Si no se da una conciliación productiva, efectiva, ajá, el centro de conciliación emite un acta de que no hubo tal para que entonces el trabajador pueda iniciar, o el patrón puede iniciar, el trabajador puede iniciar la demanda. Sí, voy a ir por partes. Ok. Sucede el o la cosa que vas a llevar al centro de conciliación
o al tribunal y se tienen que pensar dos cosas. Número uno, si sí tienes que ir a la conciliación o si la puedes evitar por medio de las excepciones del 685 ter que les dije. Si puedes evitarlas con esas excepciones, tienes que acreditarlas dentro del juicio. Si no, tienes que ir al centro de conciliación. Y para los términos para colocar una demanda son de 60 días por si es despido injustificado, 1 año si es por tema de prestaciones y 2 años por riesgo de trabajo. Ojo, esto es bien importante porque probablemente la gente pierde el tiempo y si pierde el tiempo, por despido injustificado, pierde entonces la posibilidad de interponer la demanda. Ajá, pero hay que ser muy claros. Desde que te despiden injustificadamente comienza el cómputo de los 60 días. Pero si tú, por decir algo, al día 30 asistes al centro de conciliación, el cómputo se suspende hasta que se genera el acta de que hubo o no conciliación. Correcto. Ok. Y ya dentro, una vez con el acta o con la excepción por cualquiera de los dos caminos que hubieran decidido y hubiera sido factible, es cuando se procede al juicio oral, que tiene bastantes procesos de depuración en los cuales ya se eliminan cualquier cuestión no controvertida, porque justamente es lo que busca que sea una justicia económica y expedita. Justo, esa también es una gran diferencia. Hoy los juicios laborales duran menos tiempo. En la teoría. Por eso. Es como hablé todo. De la reforma. El abogado que le pidas que te extienda un juicio Depende, te lo va a extender. Respuesta de Sí. abogado, depende. Pues sí, pero eso es lo que voy. Si el abogado busca y quiere la forma de extenderlo, pues lo va a lograr. Eso siempre sucede. Pero al final del día, yo creo que la reforma es una reforma, es actualmente de grandes intenciones, con una finalidad incumplida y donde reina la simulación, tanto en los temas del centro de conciliación como en el tema de los sindicatos, porque no es raro que se simulen comisiones mixtas, no es raro que se simulen elecciones. Entonces es como que, bueno, ¿dónde está la diferencia? Pues en la retórica nada más. Bueno, tal vez lo que haría la diferencia es que la clase trabajadora pues se enterara sobre lo que esta reforma dice a la letra en términos muy ideales y que con ese empoderamiento de la información puede exigir sus derechos. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque además en próximas fechas el ámbito laboral va a sufrir modificaciones. Ya lo hablamos en Duda Razonable respecto a la jornada, que va a ser menor si se cumple la pretensión de los trabajadores, e incluso si la misma presidenta accede, en 2030 serán menos horas las que se trabajen a la semana. Es que han habido muchos cambios. Por ejemplo, y el sexenio pasado, la del 2012, que justamente hablaba sobre que los salarios caídos se computaban desde el despido hasta la ejecución de la sentencia, lo cual te queda así como que, pues entonces eso se puede extender muchísimo. Y entonces, evidentemente, otro por incentivo presión para de alargar. patrones, dijeron, pues hay que cambiar esto. Y actualmente, ayer o antier, la presidenta Claudia acaba de decir que hoy, 1 de diciembre, iba a hacerse el informe. Dijo ella 1 de diciembre, no ha sucedido. Bueno, pero no es... No terminar el día, ¿eh? Que iba, del informe del aumento salarial, que se supone que va a ser entre el 11 o 12%, porque, por ejemplo, la Comisión de Salarios Mínimos dice que entre el 11 y el 12. La presidenta dice que del 12. Y muchos sindicatos han dicho que tiene que ser del 20. Y si le preguntas a los patrones, pues te van a decir que del 0, ¿no? Pues bien, en términos de legislación laboral, sí que van a haber cambios en el próximo año y vamos a ver cómo es que se ponen de acuerdo los diferentes sectores. Hablemos ahora de una iniciativa de ley también muy interesante, que es la que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Congreso sobre aguas nacionales. Ella propone una ley general de aguas nacionales que cambiaría el paradigma sobre el uso y el aprovechamiento del agua. Claudia Sheinbaum quiere darle un enfoque de derechos humanos al consumo del agua para que éste sea garantizado por ser un derecho humano, en oposición al aprovechamiento del agua por parte de la industria. Lo que ella señala, para empezar, es que las concesiones no deben ser transmisibles, que los particulares ya no puedan transmitir las concesiones, que existan medidores respecto a la explotación de agua, cosa que no ocurre actualmente, para saber
cada concesionario cuánta agua está extrayendo y usando, y también que las concesiones ya no sean heredables. También existen dos visiones: la de la industria, que señala que esto va a ser perjudicial; la de los campesinos, porque aseguran que sus tierras van a valer menos en tanto que ya no son heredables ni transmisibles las concesiones. Pero por otro lado, podría garantizarse lo que no está garantizado en nuestro país, que es el abasto de agua. Lo que está garantizado es la tubería, pero no necesariamente el líquido vital. ¿Tú crees que esta discusión en el Congreso va a ser ríspida, Brandon? Sí, creo que vaya a ser ríspida, pero pues de ahí no va a pasar. O sea, no se van a hacer cambios a la ley y va a llegar como tal lo mandó la presidenta, ¿no? Ella comentaba en su mañanera que que en este caso hay agricultores o ganaderos, bueno, hay ejidatarios que tienen sus concesiones de agua y que se las cobran a los municipios, ¿no? Que cómo era posible esto. Yo creo que más allá de checarnos ese problema... De Vallarta no vas a estar hablando, yo creo que más allá de ir a esos puntos, la presidenta debería irse a la parte de la infraestructura, porque tú acabas de mencionar, ¿no? Si así hay infraestructura, pero hay partes donde es insuficiente. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 40% del agua potable, por así decirlo, se desperdicia en fugas. Entonces, o sea, está muy bien. O sea, a mí me hace muy buena esa parte de saber cuánta agua tiene, sobre todo en esta parte de las refresqueras, que en México es un problema nacional porque hay partes en Chiapas que no tienen agua, siendo Chiapas un estado con muchísima agua. Y pues eso o en estados como Nuevo León, que es un lugar que tiene sus reservas de agua, pero pues son concesionadas a privados, ¿no? Entonces, se me hace por una parte muy bien en ese aspecto de checar cuánta agua tienen, cuánta agua usan, pero la parte de, como dicen los agricultores, sí va a ser los va a afectar mucho, porque ellos ya establecieron de que, pues de hecho, la mayor parte de agua en este país, creo que el 40% se consume en producción agrícola. Entonces, si tú les quitas esa capacidad de agua para ellos para producir, que de por sí no son muy bien tratados, el precio de los alimentos en su momento crecería mucho y esto afectaría claramente a la economía nacional. O sea, como lo plantea ella, está muy bien, me gusta, me encanta, pero como se ve que va a suceder, no tanto. Juan, ¿qué opinas sobre los medidores en los pozos de agua, que son concesiones a particulares, y sobre que las concesiones ya no serían transmitibles ni heredables? Bueno, pues sí, ellos mismos dicen que ya no van a ser objeto de transmisión. Sobre el tema de las concesiones, me dices del cobro, o sea, de las mediciones para saber cuánto agua El medidor saca. para saber cuánto saca. O sea, como existen medidores en los domicilios, así van a existir medidores en los pozos Para de tu agua. pozo, para que te cobren cada cuánto sacas, ¿no? No. Para saber cuánto agua tienes. Exactamente. Y cuánta explotas. No necesariamente para cobrártela, porque es una concesión, pero sí para saber cuánto estás explotando. Pues a mí como lo que me particular. preocupa es como para qué les sirve el dato. Pues para que no haya una sobreexplotación. O sea, y depende del número que tengas, te van a cortar el agua o te van a quitar la electricidad para el pozo. Te van a limitar, ¿no? Te van a limitar. Pero ¿cómo te van a limitar tu pozo? Pues cerrándolo probablemente, sancionándote. Es el gobierno, ¿qué esperas? Ahí, si hacen un pozo aquí, te hacen uno allá atrás. Yo creo que están perdiendo el tiempo, pero sí yo creo que deberían de estar pensando más en la distribución del agua que eso. Sí es importante, no niego que no lo sea, pero yo siento que el tema de regular las concesiones. Mira, tú acabas de tocar el tema de las refresqueras y a mí se me hace sorprendente cómo hay lugares donde puede no haber agua, pero siempre haber coca. Bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo claro. Chiapas. En Puerto Vallarta sabemos que hay problemas de abasto de agua. En cambio, resulta que cierto concesionario de algún pozo que está por allá en las márgenes de Puerto Vallarta no tiene problemas para explotar el pozo, y esas pipas cuestan mucho precisamente porque hay un desabasto. Eso es lo que voy, mira, o sea, ¿por qué casualmente las personas que no sufren del agua son las empresas? O sea, ¿por qué a la coca nunca le falta agua para hacer más coca? ¿Y por qué casualmente la puedes distribuir con tanta facilidad? Porque siempre cerveza. Ajá, porque tampoco donde no hay medicina siempre hay coca. O sea, eso me preocupa mucho. Bueno, bajo esa preocupación, la iniciativa de la presidenta Claudia, ¿es buena o es mala? Yo creo que es perdedera de tiempo. Yo creo que deberíamos de empezar a hablar sobre la distribución. O sea, si gastan esa agua, pues la van a seguir gastando. Porque, mira,
por alguna razón le están preocupados de decir, es que deben de ahorrar agua, de cerrar la ducha, de regar sus plantas con el agua que se bañan. Pero yo creo que si eso lo redirigieran bien a donde tiene que ir, porque ¿qué tal si esa regulación que están haciendo se la van a realizar a todos menos a los que deben? Pues no va a llegar a ningún lado. Estamos confundiendo, porque una cosa son las concesiones a particulares y otra cosa es el servicio público, que el servicio público depende, o mejor dicho, es una facultad 100% del municipio, una obligación del municipio, y que tendrá que hacer infraestructura, verificar sus reservas, etcétera, etcétera. Y otra completamente diferente son las concesiones, que si hay agua en el subsuelo, cualquier particular puede pedir una concesión a la Conagua, y lo que está planteando la presidenta es regular esas concesiones. Lo del servicio es otra cosa. No sé, yo creo que están intentando redirigir culpas, pero está bien. Brandon, para cerrar el tema, ¿tú qué opinas de la ley? Y si, bueno, va a prosperar, me imagino, porque los votos los tiene. Sí, la ley sí va a prosperar, pero como está la ley, por así decirlo, ya muchos empresarios, muchas asociaciones civiles se han manifestado en contra por lo mismo, ¿no? De que vas a limitar campesinos. Al campesino. Incluso campesinos, por lo que decía yo hace rato, que sus tierras van a valer menos porque la concesión de pozos ya no es de dominio pleno. Tal vez estoy sobre en el contra propietario. porque tengo pozo, tendré pozo. Sí, o sea, es que, digamos que un campesino tiene sus pozos, ¿no? Y sus tierras ya van a valer menos. Sus tierras van a valer menos. Cuando él llegue al límite concesionado, ya no va a poder. Y cuando quiera vender la tierra, no va a poder vender la concesión. Ajá, justamente. Y la ley dice que si dejas de usar el pozo, tienes que dárselo al Estado. Pero ahorita mismo, entonces, ¿la concesión es al inmueble o a la persona? A la persona. No, está vinculado al inmueble. Pero buena pregunta. Es que como me lo acabas de plantear, dices, es que si yo saco la concesión y entonces lo voy a vender, no voy a poder vender la concesión. Ok, pero pues el terreno tiene el pozo que está concesionado. O sea, a lo que yo voy es actualmente dónde está la concesión. No, el propietario está con la nueva ley. Ajá. El nuevo propietario tendría que tramitar su propia concesión. Entonces se pierde se pierde la concesión, pero no el derecho a solicitar la concesión. Entonces puede existir una persona que es un dueño del terreno que no tiene una concesión y un no dueño del terreno porque lo vendió, pero que tiene la concesión de un pozo en un terreno que no es suyo. No. O sea, la concesión va a dejar de existir cuando enajene el bien que tiene el pozo. Exactamente. Y esta parte, los campesinos lo tocan mucho por la parte de cuando ellos se mueran, ¿no? Y sus hijos, en este caso, sobre todo en la parte ejidal, sus hijos tendrán que hacer todo el proceso para que saquen una concesión nueva. Pues depende cómo es el proceso. Existe la posibilidad, de que sí se conociendo el Estado, de que sí se la den, pero también existe como de que no se la den. Entonces, es más confiable saber que sí la vas a tener a que exista la posibilidad de que no la vas a tener. Entonces, esa parte o cuando lo enajenen o cuando sea lo que pase, sí es como que muy, muy llamativo, ¿no? Por parte de ellos. Por eso decimos en Duda Razonable que la discusión de la Ley General de Aguas Nacionales es de amplio interés y que tenemos que estar muy atentos a lo que resuelva el Congreso de la Unión, seguramente a partir del 1 de febrero, cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura para 2026. Por lo pronto y muy rápidamente para cerrar la emisión de hoy de Duda Razonable, hablemos sobre cómo cambió el extinto Consejo de la Judicatura Federal, que ahora tiene dos brazos: el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Todo esto por la reforma judicial de 2024. Brandon, ¿qué es el Tribunal de Disciplina Judicial? Y Juan, ¿qué es el órgano de administración judicial? El Tribunal de Disciplina Judicial es el tribunal, digamos, ahora encargado de revisar que las acciones de los jueces vayan conforme a derecho y que no exista ningún escándalo en las decisiones que ellos tomen, por así decirlo, de forma general. Juan, ¿qué es el órgano de administración judicial? Pues hasta donde comprendo, o sea, justamente lo que hacía el consejo era estos dos, o sea, se encargaba de todo lo administrativo, la carga administrativa, y se encargaba de alguna forma
lo que hace hoy el tribunal. Entonces, simplemente esto lo que hace, se encarga de todo lo administrativo del Poder Judicial. O sea, no hay mucha... No hay Bueno, cierre, pero se lo los juro. administrativo tiene que ver con recursos humanos, tiene que ver con recursos financieros y tiene que ver con recursos materiales. Es que cuando hablamos de recursos humanos, pareciera que pensamos en jueces, magistrados, ministros, pero también estamos hablando de secretarios de acuerdo, secretarios ejecutores, sí. las personas del archivo, las personas también De ponencia, ajá. muchas. Pero ojo, lo que tú mencionaste al inicio dentro de los recursos humanos, tratándose de cuestiones laborales, o mejor dicho, de permanencia o de remoción o de sustitución, no va a depender del órgano de administración. Jueces, magistrados, son ahora por elección popular. Entonces, no va a decidir sobre, pero es que, sobre su sustitución el órgano de administración. Bueno, ahorita se ha sucedido de que el órgano de administración judicial ha cambiado magistrados, por ejemplo, la magistrada María Molina de la Ciudad de México. No, pero lo cambió el tribunal. Eso lo cambió el tribunal. No, ¿No lo cambió el órgano? No, el es que el tribunal. órgano es a lo que voy. O sea, el órgano se encarga de los trabajadores. De los por así sueldos, de decirlo. los salarios, de los horarios, por decirlo en términos llanos. Y a la magistrada, presidenta de esta Asociación Nacional de Juzgadores y Juzgadoras, que ha sido muy opositora a la reforma judicial y a sus consecuencias, y que recientemente se manifestaron por no recibir, en el caso de los juzgadores que ya no están en el Poder Judicial, su respectiva liquidación, por así decirlo, pues se manifestaron y entonces la líder fue removida de su tribunal y la mandaron a Chilpancingo, si no me equivoco. No, sí la cambió el órgano de administración judicial. No fue el tribunal, fue el órgano de administración judicial que la cambió Chilpancingo. Ok, y ya renunció, ¿no? Ya renunció. Pero, o sea, a eso me refería de que, o sea, el órgano sí o sea, dentro de sus facultades sí tiene la posibilidad de cambiar gente, aún así hayan sido electos. Porque, de hecho, al principio de cuando tomaron funciones, había muchos que no sabían qué onda y muchos decían, oye... ¿Dónde me va a tocar? Y muchos decían, oye, pues... ¿por qué cargo fuiste, no? O sea, lo lógico es que por ese cargo que fuiste, ahí vas a ir. Bueno, A nivel territorial. Ajá, las a movilidades tienen sentido que las haga el órgano de administración, pero por ejemplo, quien se encargó de tratar, o sea, cuando colocó la multa de 2 millones de pesos, quien conoció del caso, por así decirlo, de primeras, fue el tribunal Sí. Sí, o sea, él se encargó y ya después el órgano de administración la movió. Pero ¿de quién fue la orden de moverla? O sea, ¿fue el del tribunal al órgano de administración o el órgano de administración dijo, por esto voy a movilizar? Del órgano, porque no fue una sanción. No fue una sanción como tal, fue una multa. decisión administrativa en teoría, pero lógicamente... Suena discrecional. Sí fue una sanción porque esta magistrada, como ya lo comenté, encabezaba las protestas en contra de la reforma judicial y ahora encabezaba las protestas por las personas juzgadoras que no han tenido su retribución por haber dejado de ser parte del Poder Judicial. El caso es que se ha dicho que tanto el órgano de administración como el Tribunal de Disciplina Judicial son una suerte de inquisición. Será el arma que tiene el régimen para disciplinar a los juzgadores que no van conforme a lo que busca la 4T. Brandon. Pues el Tribunal de Disciplina Judicial está integrado por Cedia Maya, que fue candidata de Morena a Querétaro en 2021 y también en 2015. Por el señor Batis, que fue consejero jurídico y procurador en la Ciudad de México. Y procurador de la Ciudad de México. Y en el órgano de administración judicial, el que está... Encinas. Está... O sea, titular ahorita, porque ya no... O sea, la corte ya no tiene alguien representándolos ahí, como si era con el caso de Norma Piña. Todos técnicamente fueron gente en su momento afín a Morena. Entonces, sí es como una santa inquisición. De hecho, el Tribunal de Disciplina Judicial ya emitió, no sé si una sanción o una multa, no me acuerdo muy bien, no tengo el dato bien ahorita, contra una jueza que invocó los tratados internacionales. Y se justificó el tribunal diciendo que, o sea, que no era por otra, que era por otra cosa, que no había cumplido con una formalidad dentro de la ley, que por eso estaba sancionada. Pero pues si tú checas bien la resolución, no te lo justifica bien. Y la jueza dijo que fue porque ella invocó los tratados internacionales para no meter a alguien a la cárcel en un caso que era
a favor del Estado, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí es como una Santa Inquisición y más con la composición actual que tienen. Y pues ahorita con los jueces que ha pasado de que no les pagan lo que deben de pagar, que les cambian la inscripción, o los sancionan, o los multan de forma discrecional, independientemente de la jueza que la jueza la que de Tamaulipas, pero sí ha habido esos casitos y ha habido casos de gente que sí han sancionado de forma discrecional. Ahora bien, hemos visto un cúmulo de fallas en la impartición de justicia a partir de la reforma judicial con las personas titulares de juzgados y tribunales por la falta de experiencia y conocimiento. ¿Será el tribunal quien tome medidas en contra de los llamados jueces del bienestar? No me gusta cuando se usa esta retórica o este diálogo narrativa de decir, es que la composición actual es una afín, esa morena. Y, ok. ¿Mentira no es? Mentira no es. Pero ¿no acaso era o tenía que ser de la ciudadanía nosotros ir a votar? Yo te pregunto, ¿tú fuiste a votar? Claramente no iba a votar. ¿Tú fuiste a votar, Víctor? No, porque no íbamos a validar. No como más de 80% de la gente no fue a votar. Es a lo que voy. Hubieron muchísimas personas que me queda claro que no están de acuerdo con lo que se realizó. Porque esas personas no fueron a votar. Yo lo dije en programas anteriores hace muchísimo. Votar actualmente te da características que no te da que sean elegidos por quién sabe quién. Número uno, que es la capacidad de exigir resultados. Se los dije. También, si te están dando a elegir, ¿por qué nosotros no fuimos a votar? Ok, ponle que hubieron 80% o 90% de personas que no fueron a votar. ¿Qué tal si solamente el 10% hubiera ido a votar de las personas que no estaban de acuerdo y hubieran colocado a las figuras que decían claramente en la maldita boleta que eran los actuales en el ejercicio de funciones, o a los que proponía el Poder Judicial? Que podías hacerlo, Brandon. No lo hiciste, y muchísimos no lo hicieron. Pero es que ustedes, por no convalidar una elección completamente autoritaria, es que no fueron, y ahora tienen a una composición de la que se pueden quejar, que se los hago completamente válido. Yo les dije, tener composiciones electorales te da la facultad de exigir resultados. ¿Por qué no estás exigiéndole resultados a las personas que ustedes y las muchas personas que se quejan de no están exigiendo resultados de los que quisieron? Porque no fueron a votar, por no convalidar una elección. Lo que hicieron es que ganaran a los que ustedes ajusticiaban por autoridad. La buena noticia es que empiezan las fiestas navideñas y por eso creemos que tanto y ahora con Juan coraje como por Brandon esto se van a relajar en las próximas vacaciones. Nos vamos a pelear. Nos vamos de vacaciones y nos vemos el próximo año en Duda Razonable. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.